Hermanos, bienvenidos a la lectura del Evangelio del día de hoy, miércoles 26 de enero del 2022, de la tercera semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Creo en ti, Señor, aunque a veces no entienda muchas cosas que pasan en mi vida. Confío en ti, porque nunca me vas a fallar, y en tus manos siempre estoy seguro. Te amo, porque me he sentido mirado y amado por ti. Te doy infinitas gracias por tu presencia constante en mi vida y las miles de formas en que actúas en ella cada día. Me entrego a ti. Jamás permitas que nada ni nadie me separe de ti, Señor. Amén. De la carta de Pablo a Tito, del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús, para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad, que es parte de la religión. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Él habló con toda claridad en el tiempo fijado, y ese es el mensaje que me ha sido encargado por decisión de Dios, nuestro Salvador. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos. Recibe gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol,
se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se las lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio el día de hoy nos remite a Hebreos 4, versículo 12. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese don de entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Digamos: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. El Señor actúa en nosotros de varias formas, de varios sentidos. Sus mensajes llegan
de diferentes formas. Pero así es la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga, nos viene a reflexionar que muchas veces Dios nos ha mandado mensajes, nos ha dicho palabras, nos pronuncia sus palabras, nos da sus consejos. De una u otra manera nos habla Dios. Pero nosotros somos los que no lo entendemos o no queremos oír. Nos invita a ser sembradores de la palabra de Dios, que no descuidemos, que siempre estemos pendientes de evangelizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas con quienes nos rodean. No el simple hecho de que una vez tuvo una predicación y se quedó ahí, como el hecho de que cuando quieren hacer las primeras comuniones, las confirmaciones, únicamente acudieron a los catecismos, a la catequesis, para cumplir con el sacramento, y abandonaron después, ya no fueron constantes. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es eterna, da vida. La palabra de Dios revive huesos secos. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, de intentar hacerlo día a día con nuestro prójimo. No abandonarlo, predicarle, enseñarle, darle seguimiento, tener constancia. Para ver el fruto verdadero de la palabra de Dios sobre nuestro prójimo y sobre nosotros mismos. ¿Y qué vamos a sembrar? ¿Cómo preparar esa tierra, ese suelo para sembrar la semilla? Para que no sea una semilla caída en veredas, en tierras con espinas, pedregosas, que sea una tierra fértil. Pero para eso tenemos que darle un seguimiento, tenemos que enseñarle, evangelizarle, mostrarle la palabra de Dios, el verdadero significado de la palabra de Dios. Y este evangelio justamente nos invita a esto, a no descuidar. Mira lo que pasa con los granos sembrados en los diferentes suelos, y así nos remitimos a la vida real. Los granos que caen en la vereda son aquellos que se siembra la palabra, pero cuando se acaban de escuchar, viene el maligno y se los lleva, se los arrastra. Es porque no sembramos correctamente la semilla. Lo que pasa igualmente con las personas que sembramos en terrenos pedregosos. A falta de tener una buena tierra, crecen, pero no tienen fuerza en la raíz por falta de constancia. Que cuando surgen los problemas, las dificultades, el día a día, y justamente por conocer la palabra, por querer entender la palabra, se dan por vencidos y abandonan
abandonan el camino que se intentó enrumbar, el camino que nos da la vida eterna. ¿Pero por qué? Por falta de seguimiento, por el descuido, porque no entendemos de que aquí estamos sembrando es una semilla que recién quiere crecer, quiere brotar. Es decir, tenemos que trabajarla, tenemos que abonarla día a día. Hay que cuidar esa tierra para que la semilla pueda brotar como verdaderamente tiene que brotar. Los que reciben la semilla entre espinas reciben la palabra de Dios, pero se dejan seducir de los ídolos que formamos nosotros como personas, como humanos. Del dinero, del poder, de las cosas del mundo que tanto daño nos hace y nos ciega de ver el camino que tenemos que seguir. Ese camino que nos llevará a la vida eterna. Ese camino que Jesús nos vino a enseñar. Esas cosas que hace que esa tierra se vuelva infértil, que no dé frutos, que se ahoguen en la palabra. Y por último, la semilla que recibe en tierra buena, en tierra fértil, que son aquellos que aceptan y se reconocen como verdaderos hijos de Dios. Y lo dice Dios, y lo dice, y darán cosechas, unos de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. Dios nos advierte, Dios nos dice, Dios nos enseña que con Él es todo. Entonces, hermanos, quedamos invitados a seguir con el ministerio de la evangelización. Que no sea hoy día un único evangelio y ya nada más. Que sigamos día a día con constancia, preparándonos, leyendo las santas escrituras. Que participemos de esa invitación que Dios nos da. Porque la palabra de Dios es muy poderosa. Génesis 1. Y Dios hizo la luz y vio que la luz era buena. Y creó toda la humanidad y dijo: hágase, hágase, hágase. Y por palabra de Dios se hicieron las cosas, se crearon las cosas hasta que creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, hermanos, hay que confiar en Dios y creer que su palabra es vida eterna, que su palabra es toda esperanza en esta tierra, en este mundo, que nos librará de todo mal, de toda injusticia, de todo maligno, y nos sanará y nos permitirá entrar en su reino. Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir y deleitarnos de tu palabra, por permitirnos compartir el mensaje de tu evangelio el día de hoy
a todos los oyentes, seguidores, y que pongas en nosotros esa fe que necesitamos para seguirte día a día, que aumentes en nosotros esa fe, que nos permitas escucharte cada vez que nos hablas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado el día de hoy. Amén.